Buenas, mi nombre es Esperanza Pérez y estaré realizando un breve resumen de la vida de uno de los científicos más importantes que ha surgido en nuestra historia, haciendo grandes aportes a la ciencia. Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643 en la ciudad de Worcester, Reino Unido. Isaac era un físico, teólogo, alquimista y matemático inglés. Isaac nació en un campo, en una granja de aquel lugar. Isaac Newton fue un niño que nació prematuro, por tanto tenía muchas dificultades en su crecimiento y en su salud. Es tanto así que cuando Isaac estaba pequeño, unas mujeres que le iban a buscar una ropa para él que le iban a buscar algo para él. Ellas comentaban entre sí que no valía la pena seguir hacerlo con tanto esfuerzo porque no sabían que Isaac no iba a vivir porque su condición de salud era muy crítica. Isaac nació en una granja ya mencionada. Pero Isaac, a los meses antes de él nacer, su padre murió. Así que era huérfano de padre. Isaac tuvo una niñez muy triste. Según se cree, era por la falta de su padre. Es tanto así que Isaac nunca compartía no tenía amigos. Se mantenía en su habitación mayormente y se mantenía aislado siempre. En el tiempo que tenía que entrar a la escuela, o sea, a la edad que ya tenía que entrar a la escuela, su mamá lo inscribió en la escuela. Pero antes de eso, años antes de inscribir a la escuela, su mamá se casa nuevamente con el señor Smith, a quien Isaac odiaba. Perdón, a quien él odiaba. Porque para mí sentía que ese señor le quitaba lo único que tenía, que era su madre. Aunque tenía más familiares, pero todos sabemos que la parte materna es algo muy importante en la vida y en el crecimiento de todo niño. Isaac siempre se mantenía aislado y siempre era un niño también que siempre estaba triste y que nunca quería compartir con los demás y era también un poco que se airaba con mucha facilidad. Luego, Isaac fue inscrito a la escuela. Isaac fue inscrito a la escuela, pero algunos profesores decían, según relata la historia, que él no era un niño aplicado, que era un niño que no le mostraba ningún interés a la escuela. Aunque en su habitación, cuando él se quedaba en su habitación, él hacía experimentos y hacía inventos, porque desde su niñez le llamó mucho la atención lo que es la mecánica. Tiempos después, Isaac en el colegio se mantenía y él hacía cosas como para llamar la atención, diría yo. O yo no sé si era por la falta de su padre, porque su mamá lo dejó con su abuela con su abuela lo dejó. Y él en la escuela nunca prestó mucha atención y se mantenía aislado. Y Isaac fue un poco desobediente y la abuela y él no se llevaban bien por causa de su forma de ser. Tiempos después Isaac fue inscrito en la universidad Cambridge en el 1661. En esta escuela él entra gracias a la ayuda de un pariente de una chica que él estaba enamorado. Y ese pariente lo ayudó y con la ayuda también de su tío William, que fueron, a pesar de que Isaac tenía una mala actitud, se puede decir, pero vieron personas que vieron su capacidad, que era un niño que aprendía con mucha facilidad y era un genio. Ellos vieron la capacidad en él, entonces ellos decidieron inscribirlo en la universidad. Y en esa universidad Isaac entra, como ya le había dicho, gracias a la ayuda de un pariente de una chica que él estaba enamorado, se puede decir. Y
ese niño, Isaac, entra a esa universidad, pero él entra como sirviente. En aquel tiempo, lo que hoy en día conocemos como beca, en ese tiempo era eso, que esa persona entraba y le servía a los niños ricos de aquella ciudad. Él entró en la universidad, como ya le dije, de Cambridge, en Trinity, pero en el 8 de julio de 1661 es cuando le inscriben en la matrícula de la universidad. En esa universidad es que Isaac empieza a desarrollar más su capacidad, enfocándose en lo que es la matemática. En ese mismo tiempo, él empieza a desarrollar la matemática, a hacer grandes aportes a la matemática. El colegio Trinity, según se dice, que era uno de los colegios más importantes de aquel sector. Isaac empezó, según dice la historia, que él dice que hizo su primer ensayo matemático en el 1664. Años después entra una peste a ese lugar, la cual era tan fuerte la peste que él se sintió en la obligación de dejar la universidad. Isaac tuvo el único amigo que, según registra la historia, que se llamaba John. Para no alargarle tanto el video y la historia, quiero hablarle, y se me olvidó decirle, que los padres de Isaac se llamaban Hannah, la mamá se llamaba Hannah y su papá se llamaba Isaac Newton. Uno de los aportes que hizo, algunos de los aportes que hizo Isaac a la ciencia es la ley de Newton, que todas las conocemos, ley de la gravitación universal, desarrollo del cálculo matemático, descubrimiento de la variable de forma de la Tierra, adelantos en el mundo de la óptica, hizo el primer telescopio reflector, ley de la conservación térmica. Isaac murió, lamentando el caso, murió el 31 de marzo de 1727 en Kensington, Londres. Bueno, es un placer haberle explicado esta biografía de uno de los genios más importantes que ha surgido en nuestra tierra, haciendo grandes aportes, que hoy en día somos beneficiados por sus aportes. Hoy en día tenemos conocimiento de cómo está la tierra, de cómo se mueve, y tenemos conocimiento en la física también, y en otras áreas que no pude decirla por causa del tiempo del video. Gracias.